Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo les va? Les saluda Rodrigo Díaz Lluvero y aquí me encuentro en una nueva emisión de Vamos, somos chilenos desde Radio Portales en la grata compañía de Héctor Sandoval. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo ha estado tu semana? Se nos, por un instante hemos perdido a Héctor, salvo que me hayan perdido a mí. A ver, Héctor, ¿estás por ahí? Bueno, a quienes se vienen sumando a la sintonía de Radio Portales, están escuchando a esta hora Vamos, somos chilenos. Les está hablando Rodrigo Díaz Lluvero en esta emisión, en la nueva emisión de nuestro programa, y me encuentro, decía, en la compañía de Héctor Sandoval, quien me parece que ahora sí está con nosotros. Y te saludo, Héctor. ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado la semana, el día de hoy? Hola, oye, muy buenas tardes a todos. Un agrado, como siempre, poder compartir a través de la señal de la radio. Agradecer también a quien está ahí en los mandos técnicos, a Marco Leblanc, que está desde la ciudad de Chillán. Me imagino que si no hay frío, hay lluvia. Así que contento con una semana bastante movida, yo diría, Rodrigo, y con una semana por venir aún más todavía. Así parece, todo indica. Estamos en la cuenta regresiva, es la noticia, así la colocan los medios, ¿ah? Algún día tendremos que ponernos de acuerdo respecto de cómo se configura la realidad, por lo menos desde el punto de vista de los medios de comunicación. Esto de las cuentas regresivas, lo sacaron de las películas, ¿eh? Y específicamente lo sacaron, diría yo, de esas películas bélicas en donde las cuentas regresivas siempre eran el preludio de una detonación, ¿ah? Siempre la cuenta regresiva supone que en algún minuto algo se va a destruir, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la- las metáforas de las que se vale el periodismo chilense en general, el tiempo es una cosa tan rara y el tiempo lo cualificamos nosotros, ¿ah? Y entonces el sentido de la urgencia y la premura y todo eso es una chimuchina que forma parte de las construcciones que cada cierto tiempo se da la sociedad. Hay momentos más histéricos que otros dentro de la sociedad. Yo diría que hace rato estamos, estamos a merced de o digamos, bajo las delicias de un mundo con hiperestesia y con histeria, diría yo, ¿ah? Hipersensibles y con una impaciencia. Me acuerdo de esa película chilena, Ardiente Paciencia. Bueno, bueno, y es un libro también. Pero bueno, perdone la volada, maestro. Sí, la cuenta regresiva, voy a dejarlo así, la cuenta regresiva para la primera cuenta pública del actual gobierno de José Antonio Kast, respecto de la que hay muchas expectativas, tanto por el mensaje, pero también por la posibilidad de que ocurran ciertas cosas, ¿ah? En lo extra institucional, y siempre está ese detalle de la profecía autocumplida, es decir, basta con que nos pongamos sospechosos de, mira, podría ocurrir que los estudiantes se vayan a marchar y que haya un problema, lo más probable es que va a haber problemas, y lo más probable es que va a haber desmanes, y lo más probable es que va a haber un problema de orden público importante que esperemos que se pueda hasta donde sea posible mantener bajo un cierto nivel de control. Y además que reine un poco la cordura eh, entre los distintos actores, porque aquel que cree, ya la experiencia lo ha mostrado, aquel que piense que destruir es una manera de construir el Chile más luminoso, el Chile donde todos vamos a sentirnos incluidos, el que crea eso es un perfecto imbécil, tiene corcho en la cabeza. Es lo que se llamaba antiguamente un cabeza de alcornoque, ¿ah? Que es el árbol del corcho, dicho sea de paso, ¿ah? Así que bueno, y en lo institucional se habla de seguridad. Estamos hablando de las expectativas. ¿Cuál es la gran expectativa? Que venga un remesón en el ámbito de la seguridad. Porque aparentemente, y eso te lo dejo, Héctor, para que de ahí lo vayamos desarrollando, aparentemente el gobierno ha hecho suya la agenda del gobierno anterior, lo que demuestra que no había agenda,
¿ah? Está el tema del control territorial, la migración, crimen organizado, todo, es decir, todo un conjunto de dimensiones que forman parte del eje seguridad. El otro, el crecimiento, la inversión, el problema del gasto público, amarrarnos el cinturón, temas que también podrían aparecer, indultos presidenciales. Más fusiones de ministerios, guiños al PDG, sala comuna universal, etcétera, eh, en una cuenta pública que va a ser importante, a mi juicio, para un gobierno que llega un poco, por no decir bastante alicaído, muy por debajo de las expectativas y con un apoyo que ha mermado desde el punto de vista de lo que es las encuestas. La palabra es tuya, Héctor. Así es, por Rodrigo. Gracias. Oye, bueno, así es. Fíjate que yo creo que ha sido una situación un tanto engorrosa, por decirlo menos, lo que ha ocurrido de este gobierno en el ámbito de la seguridad. Y la verdad que yo no sé si me voy a disparar en los pies, ¿ah? Pero creo que aquí ha habido improvisación, Rodrigo, y de verdad alguien a lo mejor no puede estar de acuerdo conmigo, pero creo que hay una falta de seriedad respecto a este tema, porque, en serio, mira, yo sí sostengo que hay cargos técnicos, y a lo mejor tú vas a concordar conmigo, en que hay cargos técnicos en ministerios, en municipios, en delegaciones, en gobernaciones, que no pueden ir de la mano con el gobierno, hablo en ámbito estratégico y gobiernos locales de turno, sino que tiene que haber continuidad, ¿no es cierto? Porque hay gente que tiene experiencia, experticia, contactos, dominio de determinados ámbitos de gestión, adquieren competencia, ¿no es cierto? Que tienen que perdurar en el tiempo. A lo mejor el matiz es la dirección, la conducción política que uno le quiere dar a las instituciones. Eh, Luego de haber dicho esto, claro, en organizaciones como el Ministerio de Seguridad, como la Agencia Nacional de Inteligencia, como la aduana, tal vez, eh, debe ocurrir esto, ¿no es cierto? Que hay funcionarios muy buenos que no deberían salir con el cambio de gobierno. Pero los planes sí tienen que variar, po. O sea, de verdad que yo me sentí golpeado, así como dice alguien, directo al mentón, casi pega a Martín Pega, eh, con que la ministra sale, ¿no es cierto?, diciendo de que no hay plan de seguridad, o sea, en definitiva, y seamos honestos, o sea, salieron a improvisar, y eso es lo que me duele, porque me siento traicionado, po. O sea, ¿cómo no hay una voz sólida, teniendo personajes muy capaces como don Enrique Basaletti? Le tengo una tremenda admiración, un gerente carrera en retiro que para mí es un tipo brillante, A fíjate. ver, pero Héctor, A detente lo un mejor minuto. la... Detente un minuto. Es que precisamente, mira, Basaletti sonó como ministro en algún minuto. Pero era mal negocio para él. Ese es el punto. Ahora, todo indica que el gobierno sí tuvo que improvisar colocando una persona que es muy fiscal, con algún buen resultado habrá sido, pero la seguridad es mucho más que tener un buen desempeño como fiscal. Exige una mirada sistémica, exige conocimiento del área, conocer a los actores, y eso solo te lo da el conocer el ecosistema de la seguridad en Chile, que no es llegar y todo en la vida tiene No, pues, aprendizaje. ¿Ah? no es tramitar una causa, po. No es tramitar No, una causa en el no, no, Ministerio no. Público. Obviamente, no es eso. Es Entonces, mucho, claro, es otra es cosa, otro es otra cosa. ámbito. Entonces, de verdad que yo me sentí golpeado con esto, me pegó, porque sentí que una declaración manifiesta de la improvisación de esto, con un efecto comunicacional pobre, cuando aquí en estas cosas que son sensibles, en donde la población está con la sensación de inseguridad, de temor, eh, y también con las altas expectativas que se generaron de que hubieran anuncios y cosas sólidas, concretas, o sea, más allá que de una zanja, po. Entonces, y después nombran al ministro Arrau, que
pucha, perdónenme, pero es más de lo mismo. Pues, si el ministro no tiene expertise en esto, si ¿para qué nos vamos a pisar la capa entre superhéroes? Pues? Un amigo me dijo, sí, lo que pasa es que fue intendente. Sí, pero los intendentes tenían una relación política y de sana convivencia con las policías en su oportunidad y nada más. O sea, yo recuerdo aquí gente que tenía muy buena relación con las policías, como mi amigo Ricardo Bravo, Iván de la Maza, qué sé Claro. yo, gente, ¿no es cierto?, bien fogueada políticamente, pero no tenían el control. Entonces, de verdad, Rodrigo, y asumen, y de nuevo, el plan de seguridad, estamos aquí generando una expectativa, tú y yo y quienes nos escuchan, de que ojalá que el presidente dé a conocer el plan de seguridad en la cuenta pública, pero no es el minuto tampoco, po. No. Entonces, de verdad, después está este otro señor, Joanet, que no tiene idea de seguridad, y he visto las fotos de la gente que anda rondando y que le han dado premio Consuelo, un par de abogados que está trabajando ahí. Entonces, de verdad que sufrí una desilusión que me llegó al corazón, mi querido Rodrigo. De verdad que creo que No. ahí no, se me fueron los bonos para abajo. Si tú tomas solo el criterio de cuál es la preparación de los ministros para la cartera, te das cuenta que pareciera que la prioridad en este minuto, la verdadera prioridad que tiene este gobierno es la economía, por un lado, y el tema de la reconstrucción. Los pesos pesados de este gobierno están ahí. Tienes a un Puduje, que es un tipo que domina al revés y al derecho la situación de la demanda por vivienda en Chile, dónde están los puntos más débiles, maneja los equipos, conoce el ministerio al revés y al derecho, ¿ya? Y es el hombre, no hay otro, creo, en Chile como él para el tema de reconstrucción. Entonces, cuando tú ves que han puesto un tipo de ese calado, de esa preparación para ese puesto, dice, el gobierno tiene ahí puesta la prioridad. La otra, Quirós. Quirós es el superministro, Quirós las está haciendo todas. Quirós es el que está en la práctica monitoreando lo que pasa en el resto de las carteras, está aplicando tijera, hace vocería, está interviniendo con su equipo directo, Codelco en medio de una crisis, y bueno, y ahí vemos que va a llegar al presidente del directorio, eh, Fontaine, y Fontaine es hincha, es cercano a Quirós. Entonces tú ves un tipo tan preponderante como Quirós, tan respaldado, entonces tú dices conclusión, la prioridad del gobierno es la economía, es el plan económico, sin lugar a dudas, ahí hay una prioridad. Pero cuando ponen a una ministra de último minuto, solo para salir del paso, en las primeras semanas o el primer mes del gobierno, para salir del paso, una persona que además, perdona, aquí hay otro tema, porque Steiner, que puede ser una persona muy inteligente en muchos ámbitos, no tenía ningún peso político. Lo mismo que pasó con Mara Sedini. Son gente sin peso, es decir, gente cuyo mayor, te diría yo, su mayor defecto, más allá de lo que no fueron capaces de mostrar por impericia, por falta de conocimiento de las áreas donde estaban, es la intrascendencia. Mara Sedini terminó siendo intrascendente y lo mismo la ministra Steiner. Y no puede ser intrascendente cuando tú estás liderando la seguridad del país. Entonces ahí tenemos un problema en Houston porque a mí me parece que, incluso yo coincido contigo, haber reemplazado a Steiner por Arrau muestra algo que es preocupante. Tal parece que la verdadera prioridad del gobierno no está ahí, porque se están dando el lujo de correr riesgos, no de colocar gente probada. Y gente con mucha experiencia en el área hay en Chile, hay. Y ahí también Claro, el liderazgo. oye, Dime. ¿no? Y además, fíjate que yo creo, te insisto, a mí me tiene eh, afligido de verdad, Rodrigo, esta cuestión, porque claro, yo creí que las cosas iban a salir mejor, que no íbamos a tener este nivel de improvisación. A lo mejor los que tenemos un poco de conocimiento más técnico del área nos logramos dar cuenta, pero yo creo que era más prudente
haber esperado el nombramiento o haberlo nombrado como subrogante hasta que hubiera una persona que efectivamente se pudiera hacer cargo, eh, porque vamos a vivir las mismas cosas, o sea, puede ser un buen gestor, puede ser un buen relacionador, un buen alguien que aplique la metodología del control de gestión, el cuadro de mando integral, todo lo que tú queráis. eh, pero como tú dices, el conocimiento técnico es parte del arte y ese arte no se vende ni en la Mm. farmacia, ni en la librería, ni en la mercería. Entonces caemos en lo mismo. Yo, fíjate que creo que esto les pudo costar tan caro porque pusieron en jaque a una institución a la que admiro mucho, que es la PDI, llamando a retiro a una prefecto, que en definitiva, para la opinión pública, o el comidillo quedó como una pasada de cuenta por unos líos personales y afortunadamente el director de la PDI, alguien con bastante bagaje y experiencia, logró salir jugando porque si no hubiese salido la factura muy abultada. Así es. Eh, entonces, todavía falta la respuesta de la Contraloría, que es otra cosa que vamos a ver en qué término sale. Eh, a lo mejor ahí puede pasar algo más. Pero mira, raya para la suma, mi querido Rodrigo, eh, no terminan de sorprenderme que dicen que el plan del expresidente Boric hoy día a lo mejor es una buena carta de navegación. Puede ser, sí, porque tiene algunos enfoques con los cuales yo concuerdo, y a lo mejor tú también con el tema de la prevención de la niñez, que es una cuestión que ha estado ahí en la chacota, porque no nos hemos hecho cargo de los menores infractores de ley, no le hemos ofrecido nada a los menores que son víctimas también, para sacarlos de este círculo vicioso. eh, la prevención territorial, porque también va de la mano en una u otra medida con las competencias que le entregamos a los municipios, ¿no es cierto? Como gestores de una parte de la seguridad, pero como somos un gigante torpe, que todavía no sale el reglamento para poder aplicar la ley, estamos ahí definiendo qué es lo que hacen los municipios. Bien. Y tú, como buen jurisconsulto, aquí me podrás corregir que no tiene por qué existir una seguridad municipal, dado que hay una ley hoy día que sea distinta la de la comuna A con la de la comuna B en cuanto a calidad, a prestación de servicio, a equipamiento y cobertura, porque eso tampoco la ley lo dice. Entonces, todavía la gente tiene dudas si un inspector municipal me puede controlar. Todavía la gente tiene dudas si un inspector municipal puede hacer un control vehicular, si me puede pasar un parte, si me puede detener. Entonces, ante esas cosas, ya deberíamos tener claridad. Y por otro lado, eh, imagínate, Rodrigo, ¿cuántos años tuvieron que pasar para que Gendarmería pasara a depender de otro ministerio que tuviera más relación y vínculo? Así es. O sea, es otra cosa que lo encuentro aberrante. ¿Cuánto tiempo más va a pasar para que la aduana no siga dependiendo de Hacienda si la aduana termina siendo una policía fronteriza también, nos guste o no? Y tienen un control que tienen que aplicar en la frontera. Entonces, ah, cuesta. Otra cosa es con guitarra, como dicen ahí algunas personas, y uno opina a lo mejor de una tribuna privilegiada en que puede mirar cómo ocurren los hechos, leer, y no tener que estar dando la respuesta del día a día a la ciudadanía. No, así es. Así es. Me dejaste pensando porque efectivamente hay normas que se han dictado a propósito de los inspectores municipales en materia de seguridad pública. Y, o Sí, pues, sea, ya, sí, pues una ley 21.802 me parece, eh, que así es. Y estaba revisando el articulado por ahí, el artículo, a ver, déjame ver, el artículo 17 dice, funciones de los inspectores, los inspectores de seguridad municipal. ¿Por qué usan lenguaje inclusivo en la ley? ¡Qué barbaridad! Dice, los inspectores de seguridad municipal tendrán como función principal el ejercicio de actividades de prevención del delito, protección de personas y promoción de la convivencia vecinal de conformidad con el literal J del artículo cuarto de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, pudiendo colaborar en las emergencias, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, no cabe ninguna duda que dentro de esta actividad coadyuvante no es solamente se va a extender ahora la labor de los inspectores municipales al control de ciertas incivilidades como el comercio ambulante ilegal, aquel que no cuenta con permiso precario, sino que también, en este caso, a labores ya propiamente de seguridad, de manera directa, ojo, o sea, la patrulla sí. municipal. ¿Mm? Dime.
No, y además el propio artículo cuarto de la ley de tránsito faculta a los inspectores municipales para el control de esa ley y para Por hacer estos supuesto. controles vehiculares. Entonces, que no lo estén haciendo a lo mejor porque falta la capacitación técnica, faltan los respaldos, Tú lo dijiste, que o hay por... diferencia, hay disparidad de recursos, perdona, que hay grandes disparidades de recursos entre municipio y municipio, y ese es un tema, eso es real. O sea, la municipalidad de Providencia no es la municipalidad de Valparaíso, esa es la realidad. No, entonces podríamos demandar a lo mejor hasta falta de servicio en alguna medida, Se po. podría, se podría eventualmente, pero ahí hay un tema, oye, perdona que me vaya un minuto de ahí, pero yo lo mencioné en el programa anterior. Las Cortes de Chile, las Cortes de Apelaciones, están empezando a aplicar una doctrina sumamente peligrosa para nosotros los ciudadanos. Eh, Mira, porque brevemente, siempre se ha entendido en el derecho administrativo que el Estado tiene ciertas obligaciones que son de tal entidad. Estamos hablando, el Estado está al servicio de la persona humana, el Estado debe cautelar garantías fundamentales de las personas. Por lo tanto, ese tipo de obligaciones, y de hecho nosotros pagamos impuestos en parte para que el Estado nos las devuelva, estos impuestos en forma de seguridad, de cautela de estas garantías esenciales, la falta de medios no puede ser una excusa atendible o la dificultad en el cumplimiento de la tarea para que el Estado deje de cumplir este tipo de obligaciones. Así se entendió siempre. O sea, el Estado no puede encogerse a hombre y decir, hice lo que pude, viejo, pero no tengo más recursos, ¿me entiendes tú? Y sin embargo, las Cortes están comenzando a aplicar ese criterio. Fíjate que te voy a dar dos ejemplos concretos. Uno, a propósito de un juicio en que se demandaba indemnización de perjuicios de unos comerciantes del centro de Santiago por el vandalismo de que fueron víctimas durante el mal llamado estallido social. Les hicieron pedazos los locales, cayeron sus ventas y demandaron al Estado por falta de servicio, porque el Estado simplemente no estaba. No había nadie custodiando en las semanas que siguieron al octubre de 2019, cuando comenzó esto. ¿Y qué dijo la Corte? Que el fenómeno era a escala nacional, que era un descontrol y que por lo tanto era extremadamente difícil que el Estado hubiera podido cumplir su tarea de resguardar el orden público porque se vio sobrepasado. Por lo tanto, el Estado, si bien no cumplió, hizo lo que pudo, pero la dificultad de la tarea lo excusa, lo excusa. Entonces, ¿qué es lo que hace la Corte al fallar así? Le traspasa todo el riesgo al ciudadano, nos traspasan el riesgo a nosotros, como decir, Claro. arrégleselas como pueda, porque mire, cuando la tarea es muy difícil o el Estado no tiene más medios, así que lo lamentamos, pero usted va a tener que ver cómo se las arregla para su seguridad. Eso es muy grave, Héctor, y está pasando en Chile, dicho sea. ¿Eh? A propósito de la disparidad de No, recursos, porque yo coincido contigo que no es excusa atendible y por lo tanto cualquier persona que no pueda contar con una protección adecuada de sus garantías fundamentales y se transforme en una víctima de determinado tipo de conducta, ¿podría eventualmente demandar al Estado por falta de servicio? Yo estimo que sí, pero con estos nuevos criterios, eso es. no, bueno, imagínate, yo, volviendo al tema central, de que era un poco de la seguridad. Y que la seguridad, claro, que uno siempre tiene una visión sistémica, ¿eh? Por eso que involucra a varios actores, porque la seguridad no es solo las policías, ¿eh? Se ha roto ese viejo Sí, paradigma. Hoy día hay nuevos actores, hoy día están los municipios, están los gobiernos locales, la delegación, la gobernación, ¿no es cierto? Eh, y los ciudadanos también, po. sí. Pero también otras instituciones, impuestos internos, aduana, gendarmería, la armada, qué sé yo. Eh, pero fíjate que, volviendo al tema del plan de seguridad, yo creo que aquí, debieron haber tenido planificado algo. Me llama mucho la atención de que no lo hayan presentado. Yo esperaba que ahí, Enrique Basaletti pudiera haber ayudado con su experticia a una confección del plan, indistintamente que hubiese asumido un cargo o no ahí. Porque además, claro, uno tiene que tener un plan político, comunicacional, eh, global, ¿no es cierto?, estratégico, pero también pensado en nuestras regiones porque tienen realidades distintas. O sea, nuestra realidad es distinta a la de Rancagua, tal vez, ¿no es cierto? Porque a lo mejor no tenemos fronteras, Rancagua no tiene puerto, qué sé yo, es distinta a la de Concepción, es distinta a la de Temuco, es distinta a la
de la primera región a la cuarta región. Entonces también hay planes regionales que deberían haber sido presentados porque hubo tiempo, ¿no es cierto?, de que son electos hasta la instalación. En algún minuto creo que en un programa criticamos que era mucho tiempo. Entonces, si ya se sabían quiénes podían estar en esas carteras, bueno, ¿por qué no hicieron un plan? Pues si tenían que presentar algo, porque hasta el día de hoy no lo sabemos. De verdad que me golpearon fuerte con eso. Yo pensé que iba a ser más Sí. potente la respuesta. Yo pensé que iban a una cuestión más sólida y no me parece que ese plan, porque hoy día a raíz de la presión social, podría ser presentado en una cuenta pública de un presidente que lleva 2 meses, 3 meses. Yo creo que la primera cuenta pública ni siquiera la deberían hacer, porque ¿para qué? Para hablar de lo que están haciendo en 3 meses, nada. Lo que van a hablar es lo que van a hacer en Bueno, el periodo venidero. Bueno, tenemos tiempo para es seguir así. conversando, ¿ah? Esto, Héctor, yo coincido contigo. Hay cosas que decir ahí del plan de seguridad. Hay cosas que decir respecto de las dotaciones de las policías en Chile. Tenemos unos déficits brutales y eso, sin lugar a duda, que es parte de una estrategia de seguridad. ¿Qué pasa ahí? ¿Ah? Bueno, hay otros detalles que vamos a tocar dentro de algunos minutos cuando vayamos a la segunda parte de nuestro programa, porque el tiempo apremia, hablaremos de indulto presidencial, vamos a ver si se suma un invitado, que ahí vamos a ver si llega o no llega, y tenemos otros temas, incluyendo alguna efeméride que se cumple para la ciudad de Valparaíso y algunas actividades que vamos a realizar, pero no abandonemos el tema de la seguridad, que hay paño que cortar. Así que en unos minutos ya volvemos. Y muy bien, ya estamos de vuelta para la segunda parte de nuestro programa. El día de hoy vamos Somos Chilenos, donde junto a Héctor Sandoval estamos analizando algunos aspectos de lo que va a ser la posible cuenta pública, que ya se nos viene, del actual gobierno del presidente José Antonio Kast. Y estábamos revisando brevemente el tema de la seguridad y los déficits que en materia de seguridad ha exhibido lamentablemente este gobierno, tanto en lo que es improvisación, con la designación de una persona que la verdad no tenía las competencias adecuadas para el cargo, en el cargo de la ministra me refiero, de ser ministro de Seguridad, e incluso tenemos dudas respecto de cuál puede ser el desempeño del sucesor de la ministra que ha salido en tiempo récord, ¿ah? La ministra Steiner. Pero además, la falta de un plan, la ausencia de un plan de seguridad. Y esa es una de las posibles dudas que se podría despejar en esta cuenta pública, donde se están esperando anuncios. Ahora, es interesante porque, Héctor, mira, quedándonos un poco en el tema de la seguridad, Chile hoy día está aplicando un modelo de seguridad que no fue diseñado tampoco en el gobierno de Boric. La, la clave, los pasos que ha venido dando Chile desde el año 2000 en adelante es tener un concepto de seguridad que desde la seguridad del Estado, del mero cuidado de la infraestructura, desde la noción de orden público, se ha ido avanzando a la noción de seguridad ciudadana, que es una acción o el desarrollo de una acción integrada del Estado con la colaboración de la ciudadanía, con otras organizaciones de interés público, y ahí aparece el famoso Plan Cuadrante de Carabineros, por lo menos, cuyo propósito esencial era, primero, mostrar una policía o acercar la policía a la comunidad, o sea, con tintes de policía comunitaria, de policía correctiva, el plan cuadrante, una policía cercana, y destinada a dotar por sectores áreas de vigilancia, digamos, acciones preventivas, acciones correctivas, y acentuar el vínculo entre la policía, carabineros y los habitantes y las organizaciones de un determinado sector. Y ese es uno de los modelos estructurantes de la seguridad al día de hoy. De tal, lo mismo desde el punto de vista de lo que significa cuál es el rol que pueden jugar las Fuerzas Armadas en un modelo de seguridad. Y este está circunscrito fundamentalmente, y esto es mérito de nuestro ordenamiento constitucional, al, a los estados de excepción constitucionales, que son acotados.
Es decir, hay una suerte de consenso de que las Fuerzas Armadas no están para realizar el trabajo que naturalmente le corresponde a las policías, ¿no? Eh, respecto de eso, ¿cómo evalúas tú el funcionamiento del plan cuadrante así sintéticamente? No para quedarnos en el tema, pero sí como para hacer también una pequeña revisión de la situación de los planes de seguridad que se están aplicando en Chile. Y ahí tú tienes un eje estructurante, ¿ah? ¿Cómo ha funcionado a tu juicio? Mira, el plan cuadrante, tal como tú dices, es la culminación de un giro que empieza a dar Carabineros en la década de los 90, donde cambia, ¿no es cierto?, el modelo, donde dicen, bueno, aquí en definitiva, ¿cómo entregamos, cómo asignamos recursos a las unidades territoriales o a las comisarías? Mm. Eh, por presión política, por recursos, por importancia, por socioeconómico, no. Entonces, hay varias autoridades de Carabineros que dicen, bueno, este plan cuadrante lo diseñan en conjunto con la Universidad Católica, hay gente que va a Estados Unidos a copiar modelos, empiezan a copiar modelos de la policía comunitaria. Efectivamente, mira, de Brasil también, de la parte norte de Europa, donde funcionó y funcionaba bastante bien, y le ponen números, Rodrigo, a esto, oferta y demanda. Entonces empiezan a ver ellos en este minuto, en esa oportunidad, well, cómo se generaba la demanda de servicios policiales. Y ahí es súper importante porque empiezan a medir la cantidad de denuncias por cuadrante, por comuna, ¿no es cierto?, por sector, y dice, bueno, si aquí tenemos más problemas, hay que asignarle más recursos. Valoricemos los recursos, démosle un valor a un recurso, una moto tanto, un vehículo tanto, un carabinero a pie tanto, para poder equiparar. Entonces, con este modelo científico, por decirlo de alguna forma, empieza a tener súper buenos resultados, porque además se dan cuenta que empiezan a subir en las encuestas, acuérdate, en el año 2000 Carabineros disparados en las encuestas, ¿no es Así es, cierto? po, así fue. Eh, porque la cercanía con la ciudadanía, mira, estaban los cuadrantes y en el cuadrante habían un jefe, un subjefe y cuatro funcionarios más. Entonces tú, que vivías ahí en el cuadrante 2 de la segunda comisaría, siempre te ibas a tocar con un carabinero que conocía a Pedro, Juan y Diego. O sea, Mm. conocía al conserje, conocía al señor del kiosco, al de la botillería, a todo el mundo. Entonces empezó a ser efectivo, po. Todo el mundo empezó, reunámonos. Oye, si en un minuto lo único que pedía la gente era más carabineros, más cuarteles, y era contradictorio, po. Así es. Entonces, fue muy bueno. Hubo por ahí algún general director, señor Gordon o González Yure, que después dijeron, no, que hay que modificarlo, sin tener idea cómo funcionaba esta cuestión. Estos gallos metieron Recuerdo, la pata, sí. modificaron esto terriblemente, estos dos personajes, eh, y nos empezamos a ir para abajo. Y además, mira, si lo poco inteligente, porque esta gente no había trabajado nunca en la calle, como dicen los carabineros, yo me hago cargo de esta crítica, pero lo conozco personalmente, eh, en definitiva era la mejor manera de la justificación de pedir recursos, porque yo decía, mire, tengo tal demanda y tengo que ofertar tanto, y para eso necesito tantos Claro. carabineros, tantos motos, tantos retenes móviles, qué sé yo. Entonces, Lógico. yo insisto, el plan cuadrante hasta el día de hoy, mi querido Rodrigo, es la mejor metodología de vigilancia que hay. Lo único que es necesario, la asignación de recursos necesaria. Eso te iba a ¿Ya? preguntar, Por porque eso que aquí, sí, el perdona, que aquí hay director dice que faltan muchos carabineros. eso, eso, eso. Claro, entonces faltan 12.000 y tantos carabineros para tener una dotación más o menos adecuada. Pues si también aquí, te insisto, hay responsabilidad política. Yo digo, siempre aquí hay unos actores que nunca le pasamos la factura, que son los parlamentarios, po, Sí, claro. Y porque déjame decirte algo también más. ellos... Déjame agregar algo más. Sí, está eso, la insuficiencia de recursos. Y yo te iba a preguntar, ¿y en qué estado ves tú hoy día el aprecio a carabineros? El aprecio a carabineros por parte de la ciudadanía. No, no olvidemos, para quienes nos escuchan, Carabineros ha sido objeto de una campaña, o fue objeto de una campaña sistemática de desprestigio. Eh, entonces, ¿se ha recuperado? ¿Está volviendo a ser bien evaluada? Por ahí he visto encuestas que así lo muestran.
¿Mm? Sí, yo creo que, fíjate que los carabineros van por esa senda, porque al final del día, Rodrigo, la gente se da cuenta que, claro, pueden haber mil problemas, puede haber corrupción o algunos elementos que se salen del estamento normativo y ético. Estamos totalmente de acuerdo, no podemos discutir eso. Pero, y además que se pueden demorar en atender, en el 133, lo que quieras. Pero existen pocas instituciones, pocos hombres y mujeres que están dispuestos a dar la vida sin condición alguna, sin condición social, política, ni nada. O sea, porque lo están haciendo una encerrona, porque le están disparando y llaman, y los carabineros dicen, ah, no, es que este gallo la otra vez nos tiró piedra, no, ¿para qué vamos? A ir? No. Ese carabinero, hombre o mujer, va igual al procedimiento policial y se entrega al 100% y trata de dar lo mejor de sí. Por lo tanto, yo creo que eso la comunidad lo valora. Mira, y además, la gente también se da cuenta, porque cuando hay estos fines de semana larga, temporada, y la autoridad a mí me da risa porque hacen anuncios y hacen estos puntos de prensa o pautas de prensa, vamos a estar en la ruta, y al final del día, Rodrigo, los únicos que quedan ahí son los carabineros, pues, y todo el mundo después desaparece, pues. Mm. Así es, así es. Un tercer tema, antes de pasarnos a otra cosa, eh, para que la capacidad de la fuerza sea suficiente para enfrentar la producción de actividad delictual, hace falta, por supuesto, el apoyo de la propia ciudadanía, hace falta la dotación de recursos, tanto en mayor personal como también mejorar sus capacidades técnicas, eso por supuesto, ¿saben? Y ahí sabemos que en estos dos ha habido dificultad en este tiempo. Eh, y hay un tercer tema, toda fuerza policial requiere de buenos insumos de inteligencia. ¿Mm? Eh, de manera de poder tener capacidad de anticipación, fundamentalmente, de respuesta rápida, de conocer dónde están las prioridades donde deben enfocarse. ¿Y qué pasa ahí en ese último tema? ¿Cómo ves tú? ¿Qué está pasando? Nosotros hemos tenido la ANI y otras agencias que supuestamente están encargadas de producir insumos de inteligencia para que puedan ser bien utilizados. Tengo una pésima imagen de de todo ese tipo de estructuras, ¿ah? Mira, lo que pasa es que también, a pesar de que la ANI ya lleva su tiempo, también son instituciones bastante jóvenes, Rodrigo. ¿Ah? Acuérdate que antes estaba la denominada oficina, donde había algunos conspicuos políticos que jugaban al arte de la guerra ahí, eh, y que en definitiva esto empezó a crecer, a profesionalizarse, pero la nueva ley de inteligencia salió ¿cuándo? El año recién pasado. Mm. eh, Todavía está recién tratando de ponerse en práctica. Han habido directores que gobernaron mucho tiempo y han habido directores que a lo mejor sencillamente no tenían idea de lo que había que ahí hacer, porque hay que tener el arte, po. Entonces, yo creo que también, como somos jóvenes en esta materia, digo yo, falta mucho camino por recorrer. Ahora, sí, yo creo que hay que diferenciar la inteligencia en un par de áreas, porque, claro, nosotros vivimos en un vecindario donde no tenemos muy buenos vecinos, hay que decirlo también. ¿Ah? Vecinos que son bastante inestables, Perú, Bolivia, yo creo que, bueno, hoy día como que Argentina está un Argentina. poco más aterrizado, tal vez. Claro. Mm, Entonces, ante eso, ante esa comunidad, ante esa vecindad, los gastos comunes están en alto, po. Entonces hay que tener una inteligencia un poco más militar, por decirlo de alguna forma, para saber qué es lo que están haciendo, cuáles son sus capacidades de disuadir, de persuadir. Y por otro lado, Rodrigo, también nosotros necesitamos tener una inteligencia criminal, ¿ya? En donde tú tienes que aquí hay unidades especializadas de las policías que ven droga, que ven corrupción, que ven narcotráfico, que ven contrabando. Bueno, precisamente yo creo que esa es la inteligencia que la opinión pública quiere que fortalezcan. Y ahí entraba en una encrucijada también, porque en esa inteligencia tendrá que estar la aduana, tendrá que estar la armada, tendrá que estar impuestos internos, tendrá que estar la unidad de análisis financiero. Entonces, ¿cachai? Como que ahí somos nuevos en eso
Y por otro lado, también está la otra inteligencia que es del análisis del contexto internacional, de qué es lo que estamos haciendo, inteligencia económica, que tiene que ver. Entonces, esperamos mucho y damos poco, porque esta Agencia Nacional de Inteligencia, por estructura, tenía, si no me recuerdo, 93 funcionarios para todo esto, po. Entonces, era Sí. mucho pedir, tal vez. Bueno, yo esperaría que Estamos por ahí descubriendo la pólvora aquí, parece, con esta no, cuestión. pero esperaría que por ahí venga algún anuncio, alguna reflexión, algún comentario dentro de la cuenta pública en el ámbito específico de la seguridad. A mí me gustaría mucho oír algo por esta última línea, por el tema pues, de reforzar la capacidad de inteligencia, sobre todo en el frente interno, en lo que es la producción de actividad criminal. Aquí, porque yo creo que Chile está débil en ese ámbito. Entonces, este es un tema, claro, es cierto, estamos descubriendo la pólvora. Esto lo sabe todo el mundo que forma parte del ecosistema de la seguridad en Chile. Esto lo saben, sí, eso es real. ¿Mm? No, Sí, pero bueno, imagínate, si uno empieza a hilar más fino, uno podría decir que el crimen organizado, la inseguridad, la corrupción son una amenaza constante y latente para la democracia. sí es. Entonces tenemos que ocuparnos y preocuparnos. Entonces, ahí es donde está el límite de cuánta importancia le doy, cuántos recursos le asigno, y volvemos a un ciclo sin fin en donde quiénes son los que están y quiénes componen estas organizaciones, po. O sea, Oye, pero no puede ser porque no te cayó un cargo en tal parte, ándate para allá, po, ¿no? Oye, este gallo es amigo mío, pues si estudiamos juntos en la U, si yo lo conozco, po, al chuleta no sé cuánto, al de aquí a allá, oye, hazte cargo tú de esta cuestión. Entonces, es complejo, y es parte de una realidad. sí, tenemos otro tema ahí que tú lo esbozaste. Efectivamente, tenemos partidos políticos que han coqueteado, pero ahí con organizaciones delictuales, con grupos anarquistas, con algunos está probado, ¿ah? No digo todo el partido, pero integrantes de ciertas formaciones políticas que tienen vínculos con el narcotráfico en Chile. Y eso es muy grave, ¿eh? Eso también Y, es un tema complejo, porque también tuvimos partidos que se encargaron de hacer todo lo necesario por debilitar la moral de los cuerpos policiales, sobre todo, y también de las Fuerzas Armadas, sobre todo durante ese mal llamado estallido social, ¿no? O sea, mientras desprestigiaban todo lo que era la labor policial, todo era sinónimo de una represión brutal, le llamaron dictadura al gobierno de Sebastián Piñera, y mientras tanto se incendiaban monumentos, edificios icónicos, y todos terminaron premiados. Entonces, aquí hay un tema de una subcultura de la violencia que es hábilmente instrumentalizada por ciertos sectores del nivel político en Chile, y eso evidentemente que instala un foco de tensión en lo que es la vertebrar una estrategia de seguridad. Y sí, ahí podría decir que en algún minuto con este llamado que hacía Lorena Pizarro, volver a calentar la calle, ahora hace no tanto, hubo una reacción de parte del presidente Kast, que algunos consideraron sobredimensionada, pero a mí no me parece que se haya sobrereaccionado, sino que se puso el dedo en la llaga. Que hay grupos que en realidad no oye, están por fortalecer el camino democrático en Chile, ¿no? pero mira, interesante lo que comentas tú, porque acuérdate que hasta hace debe haber sido un mes atrás, salió un titular en el diario La Segunda, po, de un personaje que como que estaba indicando lo que iba a pasar a partir del 1 de mayo, po. O Claro. sea, estaba advirtiendo públicamente la salida de la calle, po, y algo se está transformando en una realidad. Pero aquí quiero rescatar algo que siempre marcó un poco minutos complejos. Yo todavía recuerdo un audio de una grabación de Carabineros de Chile, en donde el prefecto de la prefectura Marga Marga, parece que era, coronel de apellido Troncoso, a quien conocí, le tengo un tremendo respeto, una persona muy prudente, muy cordial, muy aterrizado, en donde dice, oye, aquí no podemos luchar en contra de esto, o sea, no estamos obligados a lo imposible. El hombre, de verdad que como casi derrotado, porque ya no tenía con qué más luchar, para contener el orden público, que al final terminaron lanzando piedra para contrarrestar y restablecer el orden, en el sector del Belloto, si es que no me equivoco. Eso marcó mucho,
porque además eh, creo que fue algo que terminó motivando a los carabineros a salir adelante, a no decaer y a seguir cumpliendo su función. Y aquí hago una mención porque estoy viendo que está ocurriendo una situación compleja, porque la gente, no sé, el común y corriente, a lo mejor leerá los diarios, la farándula, pero aquí hay medios de contrainformación que generan una realidad virtual, Rodrigo, y eso yo lo encuentro súper peligroso. O sea, hay medios que se llaman de contrainformación y que son los medios con los cuales la población o un segmento de la población se informa, en donde tienen una tergiversación de la realidad que Sí, es preocupante. así es, así es. Y eso también tiene que formar parte de las alertas dentro de un sistema que pretenda vertebrar seguridad para el ciudadano. Yo creo que sí, sin lugar a dudas. Oye, bueno, nos estamos yendo, nos hemos quedado en este tema de seguridad que es un temazo, ¿ah? Dicho sea, este es un temazo, pero debemos, nuestra obligación es continuar con el programa el día de hoy. Y hay un tema muy interesante que me gustaría que comentáramos. eh, Oye, dicho, antes de pasarnos al otro tema, una pregunta, si te la doy votando. ¿Se anunciarán indultos en el discurso del presidente Kast? ¿Viene ese capítulo de los indultos o no? Yo creo que no, fíjate. Yo creo que hoy día que están repuntando en las encuestas sería autoinferirse una herida. Pero es mucho riesgo, es mucho el riesgo. No lo veo, ¿ah? No lo veo. Yo creo que todo, si tú analizas escenarios ahí, todo te lleva de Guatemala a Guatepeor, digamos, ¿ah? Así que no. No no es negocio porque No. en una cuenta pública donde está más de medio Chile viéndote, o sea, en la primera encuesta te pasan la factura de inmediato, o sea, y el tema de los indultos, de verdad que yo creo que a un 70% de la población no los convence, hay que ser honesto. Es verdad, es verdad. Es verdad. Así que yo creo que, además, con la misma razón con la que se reprocharon los indultos de Boric, imagínate aparecer indultando ahora, no. Yo creo que lo mejor que puede hacer el presidente Kast es dejar ese tema a un lado. Ya, hay un tema interesante fuera de la cuenta pública que es, digo interesante y perdona que sea autorreferente, pero es una efeméride que se cumplirá en 10 años, dentro de 10 años, que es la llegada de Santiaguillo en 1536 a Valparaíso, con don Juan de Saavedra, que llega a las costas del Aliamapu, de la Tierra Quemada, como se le decía. Y siempre creo yo que fue una efeméride para, para usarla como para establecer un horizonte de trabajo, un horizonte que te permita soñar y poner todo el talento creativo de las personas al servicio de ese sueño y no quedarse solamente en el reproche. Y esta idea que yo estaba acariciando hace mucho rato, bueno, la comenté a un buen amigo, un ex senador, y hoy día seguramente ya todo indica es el nuevo embajador en México, Francisco Chaguán, que enganchó inmediatamente. Hicimos una convocatoria para crear una plataforma. Y bueno, se ha sumado muchísima gente, mucha gente, y estamos avanzando también camino a desarrollar una corporación y que sea el instrumento adecuado para ir elaborando proyectos, coordinando actores, camino a estos próximos 10 años cuando se cumplan los 500 años de la ciudad de Valparaíso. Entonces, estamos preparando una reunión inicial, ampliada, como te digo, hay rectores de universidad, etcétera, y me parece que sin ser una idea 100% novedosa, porque esto de tomar una efeméride es algo que se ha hecho, pero creo que es el momento oportuno. Mira, Valparaíso se ha pasado su parte importante de su historia, y yo lo digo, en Valparaíso hay gente muy capaz, muy inteligente, pero sin poder arribar a una mirada común para enfrentar el futuro. O sea,
a ti te dicen, bueno, Valparaíso tiene gente preparada, sí, pero cada uno tiene su propia mirada y no nos ponemos de acuerdo. Esta fue una observación que me hacía a mí una gran amiga que es Marina Huerta, una ex concejal y la primera mujer en ser alcaldesa de Valparaíso. Entonces, esa también es una tarea, es un desafío el poder tratar de crear una mirada común sobre algunos temas. No nos vamos a poder poner de acuerdo en todo, pero realmente te digo, es un ejercicio extremadamente desafiante, sobre todo para estos tiempos, porque es una invitación a la reflexión y también a una verdadera comunidad en medio de la diversidad que podemos tener. Oye, no, yo solo me permito felicitarte a ti y a Francisco Chaguán y decirte más, muy sinceramente que estoy a vuestra disposición y espero sumarme en lo que yo pueda colaborar, porque encuentro que es una bella iniciativa, tremenda iniciativa, porque sin ser porteño, creo que Valparaíso se merece mucho más de lo que tenemos hoy. Creo que Valparaíso hay que rescatarlo y tenemos responsabilidad todos nosotros los que habitamos Valparaíso, porque está el habitar, construir, pensar, y aquí está el pensar, ¿no es cierto? Porque la ciudad está en una franca decadencia, les guste o no les guste al partido A o B o C, y a mí me encantaría poder reeditar lo que era Valparaíso, a lo mejor lo que yo viví hace 30 años atrás, 20 años atrás, a lo mejor hay gente que más, pero caminar por las calles y no que sean una oda al pichilla a la caca, ni a la delincuencia, por las calles del lindo puerto, que hoy día tampoco yo sé si esa canción que se transformó en un himno, ya no sé si es el puerto principal. No, no es puerto principal, pero podemos aspirar a que nuestro puerto no muera, y que además acompañe otras vocaciones de la ciudad y tratar de ir apuntalando la diversificación productiva. Pero lo más importante, promover una transformación cultural. Yo espero sinceramente que la ciudad de Valparaíso sea una herramienta en procura de poder generar una transformación eh, que aliente la convivencia como el eje del desarrollo, como el eje de la verdadera riqueza. Una ciudad que convive es una ciudad que enriquece la vida de todos sus habitantes, de todos los ciudadanos. Y esperaría, además, paso este dato, porque ya nos va quedando poco tiempo, que en la próxima cuenta pública haya algún anuncio para la región de Valparaíso y ojalá para la ciudad de Valparaíso, porque esta ciudad necesita urgentemente también inversión pública que facilite la inversión de los privados. Inversión pública e inversión privada es fundamental, tenemos el tema de los ascensores y otros, así que si aparece algún anuncio para la ciudad, bienvenido sea. La palabra es tuya. Ojalá que el presidente, aprovechando que hoy es viernes, está aquí en Valparaíso ya, preparando la cuenta pública, ponga la portal y nos escuche. Ojalá, oye. Así que bueno, hemos llegado al final del programa el día de hoy. Se nos quedan muchas cosas, pero bueno, estamos terminando con la mira puesta en lo que va a ser la cuenta pública y ya tendremos la oportunidad de comentarla, Héctor, a tomar papel y lápiz, tomar notas de lo que se va a decir y lo comentamos en el próximo programa y esperamos, por supuesto, en un ampliado con el resto de nuestros panelistas. Así que un gran abrazo y a todos los auditores que lo pasen bien. Chao.